Imagínense ustedes, utilizado por un juez. Por favor, Oscar, cuente. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Consulta, póngale, así como el patrono está en la facultad de despedir, digamos, a cualquier persona por un despido injustificado. Por ejemplo, le pasó a un amigo donde laboramos, y le presentaron ahí como que no le dieron mayor información por qué era despedido, sino solo era una... Oscar, no escuché lo último, por favor. Sí, le comentaba, digamos que al compañero lo llamaron a Recursos Humanos y le dieron las gracias, que hasta ahí ponían fin a su contrato. Okay. Pero prácticamente él siempre se quedó con la duda, porque él no supo por qué lo habían despedido, sino solo le dijeron que era por una reorganización laboral. Ajá. Bueno, entonces, bueno, miren, ahí es bien, bueno, ¿cómo le explico? Como le dije a unos niños, ¿cómo te explico? Con palabras, me dijeron, con palabras. Unos niños que en ese tiempo estaban en primaria y me hicieron una pregunta mera, difícil, tal vez no difícil, no difícil de cómo explicarla. Entonces yo en mi pensamiento dije, ¿cómo lo explico? ¿Cómo les explico? Con palabras, con palabras. Bueno, entonces resulta, compañero Oscar, y para todos, su pregunta, pues yo pienso que se sale de lo legal, ¿verdad? Pero por supuesto que la persona le dijeron por una reorganización. ¿Y qué es una reorganización? Es porque llega un momento en que la empresa ahí sé que su nombre lo dice, va a hacer cambios en la empresa, puede hacer que el puesto que él desempeñaba ya iba a desaparecer o le iban a aumentar una cantidad de X cuestión, no sé, alguna cuestión, por eso le dijeron de reorganización. Entonces era porque iban a hacer cambios, a lo mejor iba a desaparecer ese espacio laboral que usaba su amigo, ¿verdad? Entonces, creo que ahí le dijeron prácticamente qué era lo que pasaba. Y a lo mejor no eran esas las causas, ¿verdad, compañero Oscar? Pero le dijeron una reorganización. ¿Qué quiere decir eso? Que iban a haber cambios y posiblemente iban a eliminar ese trabajo que él realizaba. O lo iban a cambiar o a modificar, ¿verdad, compañero? Entonces, de alguna manera sí le respondieron. Que pudo haber sido que él se quedó con la duda, pero ahí la única... ¿Cómo es la palabra? Si lo indemnizaron conforme a derecho y él se fue conforme, pues de plano ahí se quedó todo, ¿verdad? Ya salvo que él no hubiera estado de acuerdo con sus prestaciones que le realizaron, entonces sí pudo haber ido a la inspección de trabajo, plantear ahí la conciliación y ahí se hubiera dado cuenta la realidad por qué lo despidieron, Oscar. Entonces, compañeros, en el artículo 3, de lo que yo les he estado hablando, está dentro del artículo 379 y 380, en donde está esa forma especial de contratación. Y entonces, compañeros, el planteamiento del conflicto es para ver si de alguna manera todo se solventa ante este juez que se presentaron el pliego de peticiones, ¿ya? Bueno, entonces a la hora de presentar ese pliego de peticiones y exponerle claramente al juez en qué consiste todo lo que ellos necesitan y que es justificado lo que están pidiendo, entonces el juez, después de recibido el pliego de peticiones, este juez de trabajo y previsión social procederá, compañeros, ¿a qué? A la formación de un tribunal de conciliación. ¿Ya? Una vez el juez de trabajo y previsión social recibe las peticiones y todo, él les puede poner un previo, el juez dice, mire, previo a, aclare o
aclare o complete tal cuestión. Pero ya está llenado los requisitos apegados a ley, entonces ya el juez al recibir esto y hacer las notificaciones debidas, entonces el juez, dentro de las 12 horas siguientes, dice, de recibido el pliego de peticiones, procederá a la formación de un tribunal de conciliación. ¿Ya? Estando formado el tribunal de conciliación, también notificará a las partes, ¿ya?, para que nombren a sus delegados o a quienes los van a representar, o si no lo hacen, bajo apercibimiento de que el juez, en caso de desobediencia, lo va a hacer, ¿verdad, compañeros? Entonces tienen que señalar lugar para hacer notificaciones. Imagínense como que fuera un juicio, pero en este caso se forma un tribunal de conciliación por el Juzgado de Trabajo y Previsión Social. Y de igual manera, ya estando constituido el tribunal de conciliación, entonces, revisado el expediente que le planteó el pliego de peticiones, verificará que las partes estén conforme a la ley capaces para poder representar a cada uno de sus mandantes, podría decirse en este caso. Y entonces el juez verificará, eso ya sería el tribunal de conciliación. Y después de despegar todas las dudas y verificar que no hay impedimentos, y si hay, pues solventar esta situación de las personas que van a comparecer. Entonces, resueltos los impedimentos, se declarará el Tribunal de Conciliación competente para conocer de este conflicto planteado. ¿Ya? Se reunirá sin pérdida de tiempo con el objeto de convocar a las delegaciones, escuchen cómo se dice, convocar a ambas delegaciones para una comparecencia. ¿Por qué? Porque es una conciliación, compañeros, no es un juzgado común, si no dicen se convocarán a las partes del proceso. En este caso se convocará a las delegaciones. ¿Por qué? Porque se trata de un tribunal de conciliación. Sin más pérdida de tiempo, para que comparezcan y de esa manera se traten de plantear sus inquietudes sobre el planteamiento del conflicto. Este tribunal de conciliación puede constituirse en el lugar del conflicto. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede acercar a la empresa o a la institución. En el juicio ordinario, compañeros, hay un tema que se utiliza supletoriamente en materia laboral que viene del Código Procesal Civil y Mercantil, que es un medio de prueba que se llama el reconocimiento judicial, que también en un juicio laboral normal puede plantearse un reconocimiento judicial. ¿Qué quiere decir que el reconocimiento judicial? Que el juez se apersonará al lugar de los hechos, ¿verdad? Sí, bueno, si lo piden las partes. En este caso, como vuelvo a decir los compañeros que no se van a confundir en esto, que como es un tribunal de conciliación, entonces no podemos decir que es un reconocimiento judicial, sino que lo establece la ley, que él podrá constituirse a donde está el conflicto. Y también otra regla interesante es que ya conformado el Tribunal de Conciliación y declarado competente, aparte de esa comparecencia de las partes, también los invitará por separado y escuchará. Imagínense cómo es esto. Vuelvo otra vez la diferencia entre una conciliación y el juicio ordinario normal, que en el juicio ordinario, como es un procedimiento, es un juicio, como debe ser, las partes, escuchen otra, las partes van a comparecer todas juntas. Si no están las partes, la audiencia no se puede llevar a cabo. ¿Ya? Por supuesto, si no se presenta, el juez va a suspender la audiencia en materia laboral completamente ordinario. ¿Y qué va a pasar? El juez da un plazo prudencial a la parte que no compareció y si no justifica dentro de ese plazo, se declarará rebelde y confeso. O sea, no hay audiencia, pero al final lo declara rebelde y confeso. En esta parte no, en esto incluso el Tribunal de Conciliación tiene la
competencia para poder citar a alguien solito, venga, si quiero hablar con usted, explíqueme. De ahí jala al patrono, explíqueme usted, mire, porque ellos quieren tal cosa, ya para que ese tribunal se empiece a imponer a profundidad de cuáles son las inquietudes de cada una de las partes. Bueno, y si las partes determinan bien sus pretensiones, cuando hayan determinado bien sus pretensiones, entonces, dice, una vez que hayan determinado bien las pretensiones de las partes en una acta lacónica. ¿Qué es lacónico, compañeros? ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede googlear y decirme y verificar qué es lacónico? Y entonces se harán las deliberaciones necesarias y luego llamará a los delegados a dicha comparecencia, a efecto de proponerle los medios o bases generales de arreglo que su prudencia les dicte y que deben ser acordados mayoritariamente por los miembros del tribunal. El tribunal de conciliación, a la hora de tener las pretensiones de cada uno, hará un análisis correspondiente y le buscará las posibles salidas y los posibles acuerdos que vienen ellos y viene el tribunal y que en mayoría van a planteárselo a las partes para que es un punto medio que está buscando el tribunal conciliatorio, porque es un tribunal de conciliación. Por lo tanto, debe proponer las formas más ecuánimes para cada una de las partes. Bueno, y después de planteadas las formas de llegar a un arreglo final de buena voluntad, entonces, y si al final aceptan las partes del conflicto, se dará por terminada la controversia y las partes quedarán obligadas a firmar y cumplir el convenio que se redacte. Por supuesto que se redacte por el Tribunal de Conciliación, porque ante ellos o las partes plantearon un acuerdo y lo aceptaron, o el tribunal les dio un acuerdo, una salida y lo aceptaron. Entonces se redacte y ellos lo aceptan, se redacta, ¿verdad, compañeros? Y de igual manera, volvemos otra vez que la rebeldía a no cumplir o la rebeldía a cumplir el acuerdo, vuelven otra vez las sanciones ya sea para el patrono o para el trabajador. Y por supuesto, compañeros, ese convenio que se suscribe en el tribunal conciliatorio o de conciliación es obligatorio para las partes por el plazo que en él se determine, en el plazo que en el convenio se determine. Pero también el código establece un plazo que se le llama plazo legal porque está establecido en la ley, el cual no podrá ser menor de 1 año. Si se omitiera ese requisito, se entenderá que el término es de 1 año. O sea que si en el convenio no se estableció se entenderá que es de 1 año. Sí, compañero Juan Francisco. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Perdone, fíjese que tengo un par de dudas. Diga. Escuché que si una de las partes no se presenta, el juez dentro de un término perentorio va a fijar la rebeldía. Creo que usted mencionó 12 horas. Quería consultarle si en el individual es diferente del colectivo, ya que yo tengo conocimiento de un caso que tenía que ver con el derecho individual y al no presentarse la parte demandada, de una vez se declaró la rebeldía, se les fijó la multa, creo que eran 18 salarios mínimos. Así y ya se ordenó, ya se habilitó para poder presentar la denuncia luego de agotado el trámite administrativo.
Entonces, esa es mi duda, porque en ese momento se actuó inmediatamente, no era un tribunal. En cambio ahora, si es un tribunal de conciliación, mi pregunta es si son forzosas las 12 horas o si se puede actuar inmediatamente. Ok, sí, tal vez sí, o tal vez no, como lo hablé muy junto todo, en cuanto a lo laboral individual, que muy bien lo mencionó Juan Francisco, sí, efectivamente, pues ahí hay un plazo, estamos hablando de 24 horas que les dan y 48 horas por la distancia, en donde se debe justificar. Bueno, y si no justifica, pues como usted lo dijo, inmediatamente emiten la sentencia y es declarado rebelde y confeso la persona que no compareció. Ahora, aquí en el conflicto, en el planteamiento del conflicto, las 12 horas no es para eso. Dice que dentro de las 12 horas siguientes a que haya recibido el pliego de peticiones, el juez de trabajo y previsión social, esas 12 horas le sirven al juez de trabajo y previsión social para la formación del tribunal de conciliación, nada más. Es solo para la formación. Tiene dentro de las 12 horas siguientes al recibo del pliego de petición. O sea, hoy la recibí, tengo 12 horas para formar o conformar el tribunal de conciliación. Para eso son las 12 horas, Juan Francisco. Y, okay. Y que en este caso mencioné que que las partes en este proceso, o ahí sí que serían los delegados de cada uno de los interesados, bueno, el tribunal de conciliación, perdón, es el que tiene la facultad de citarlos por aparte, de manera individual, aunque no esté la otra parte, con tal de informarse bien del asunto. Ok, gracias, Lick. Otra duda que tenía era que, digamos, en este proceso individual se entregó una plica que contenía el pliego de posiciones. ¿Este es diferente al pliego de peticiones que usted menciona? Correcto. Excelente. Sí, en el juicio individual, en la demanda que plantea la mayoría, pues es el trabajador. En la demanda la ley lo permite, supletoriamente el código de proceso, utilizando el Código Procesal Civil y Mercantil, entonces se plantea el pliego de posiciones. Bueno, el pliego de posiciones, compañeros, para los que no lo saben, de los que están conectados, el pliego de posiciones es un listado de preguntas. Ahí viene entonces si hay diferencia en cuanto al pliego de posiciones y al pliego de peticiones. En el juicio laboral se puede adjuntar, lo permite la ley, ante la demanda y dice, fíjense compañeros, para los que no tienen experiencia en eso, no han escuchado esto, en la demanda se plantea medios de prueba. Probaré mis pretensiones, mi petición, con los siguientes medios de prueba. Documental, y uno describe todos sus medios de prueba. Testimonial, un compañero de trabajo, cualquier costosa. Y la declaración de parte. Aquí viene la pregunta o el comentario de Juan Francisco. Y también declaración de parte, que deberá prestar el demandado en forma personal y no por medio de apoderado, dice la ley, no sé si me lo sé, que lo deberá presentar en forma personal y no por medio de apoderado en la audiencia que el juez señale, deberá responder a las posiciones que se le planteen, mismas que se adjuntarán a esta demanda. Entonces, aparte de la demanda, se hace un listado de preguntas, compañeros. Diga el demandado si fulano de tal trabajó para la empresa tal y tal. Diga el demandado si trabajó de tal fecha a tal fecha. Diga el demandado que el día tal y tal a las tantas horas despidió a fulano de tal. Diga el demandado que fulano ganaba tanto. Esas son las posiciones, son esas preguntas y que van contenidas dentro de un sobre que se llama plica. Ojo para los compañeros que no han llevado un proceso laboral, porque hasta que no están en un proceso laboral, muchos dirán, la ley que hablará de qué posiciones y qué plica y todo eso, pero eso lo deben, por lo menos tener una idea y hasta que no estén en el proceso laboral no van a entender pero con esto que les dije, lo que dijo el licenciado Byron y por lo que estaba preguntando Juan Francisco, entonces son las posiciones que son las preguntas, un listado de preguntas que van en un sobre que aplica y que en el momento de la audiencia
el juez abre ese sobre en presencia de todos, que en materia penal se rompe la cadena de custodia. Bueno, el juez tiene su tijerita ahí en su espalda, abre frente a todos el pliego de posiciones, le da lectura y el juez tiene el derecho, la facultad de elegir qué preguntas son las adecuadas para el caso. Algunas el mismo juez las va a desechar por abundantes, por impertinentes, por lo que él considere que no es justo, ¿verdad? Alguna que sea fuera de lo relacionado al proceso, el juez la va a rechazar. Entonces, de 15 preguntas, el juez va a considerar que 6 son oportunas para el caso y rechaza las demás. Y le pregunta al demandado y el demandado en audiencia va a decir sí o no. Ese es el pliego de posiciones. Ahora nos venimos para el tribunal conciliatorio de forma colectiva, es el pliego de peticiones. Aquí ya no son preguntas, sino que aquí le vamos a decir al juez qué es lo que quiero. Las pretensiones. O si es el patrono el que está planteando las peticiones, va a plantear qué es lo que quiere que hagan más los trabajadores o que ya no hagan los trabajadores. Ok, entonces este pliego de peticiones es prácticamente la parte de la pretensión, que es cuando uno considera que tiene un derecho y que debe ser asistido por el órgano jurisdiccional. Exactamente, Juan Francisco. Entonces, imagine, y hablemos de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, que vienen, ellos plantean el conflicto, pero ¿cuál es la intención de este grupo? Es que quieren un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Entonces lo plantean de esta manera, se empieza de forma conciliatoria. Y entonces, sus peticiones de los trabajadores, si son los trabajadores, va a ser la creación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Y tiene que pasar por este procedimiento de conciliación, ya sea que en ese momento lleguen a un acuerdo y entonces le van a dar vida al pacto de condiciones de trabajo. Por lo regular, hablando de Guatemala, la mayoría de planteamiento de un proyecto de pacto colectivo de condiciones de trabajo pasa por este proceso de la conciliación, pero el patrono nunca lo va a aceptar. Y al final, ¿qué pasa? Se terminan yendo a huelga los trabajadores y de esa manera es como empiezan a presionar y terminan al final creando un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Entonces, y precisamente hablando de esto, que al final el Tribunal de Conciliación trató de ver que las partes llegaran a un acuerdo ahí para evitar más terminar con el conflicto, pero se termina todo el procedimiento y todas las buenas intenciones que tuvo el Tribunal de Conciliación para que se arreglara, pero al final no es aceptado el arreglo o convenio. También aquí, otra cuestión, compañeros, aquí en el Tribunal de Conciliación pueden pasar dos cosas. Bueno, tres sería: una, que no acepten nada, no lleguen a un acuerdo; dos, que arreglen ahí todo y todo se arregle en un documento conciliatorio ante el tribunal conformado. O la otra cuestión es que también decidan los interesados de cada lado a irse a un arbitraje para evitar irse a un juicio ante los tribunales de trabajo, incluso evitar la huelga también. Entonces pueden irse a arbitraje, lo permite el Código de Trabajo, que es esa parte de esta conciliación que estamos hablando. Esto que estamos hablando ahorita, compañeros, es puramente la conciliación establecida en el Código de Trabajo, que dentro de la misma conciliación abre la puerta para que las partes se vayan al arbitraje. Irse al arbitraje, las partes se aceptan, como que eso quiere decir que ya casi quieren arreglar las cuestiones. Pero, compañeros, ustedes saben, hablamos de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, pues quiere decir que es una institución o una empresa grande y por lo tanto no se va a hablar de un centavo o de una sola mejora, se va a hablar de muchas cosas, de muchos beneficios para los trabajadores y por lo tanto lleva tiempo. Entonces, agotados los procedimientos, sin que los delegados hayan aceptado el arreglo o convenio también de someter esa disputa a arbitraje, pues el Tribunal de Conciliación no le queda más que levantar un informe de eso, enviarlo a la Inspección General de Trabajo y contendrá todo lo que sucedió en el desarrollo de las comparecencias que los delegados de cada agrupación haya presentado.
con todos los asuntos desarrollados ahí. ¿Quién aceptó? ¿Quién no aceptó? ¿A qué cosas sí llegaron a un acuerdo? ¿En qué no? Porque puede ser parcial o imparcial. Y esto pues es enviado a la Inspección General de Trabajo. Entonces, es firmado por todos, por el Tribunal de Conciliación. Si al final los delegados convienen en someter este asunto a arbitraje, pues entonces todo esto, toda esta documentación que se armó en el Tribunal de Conciliación va a ser utilizado en un arbitraje para que las partes lleven su asunto y sea resuelto ante un tribunal de arbitraje. Y compañeros, todas las resoluciones o asuntos que realice el Tribunal de Conciliación no pueden ser alegados de nulos por ser incompetente el Tribunal de Conciliación, porque un Tribunal de Conciliación debidamente conformado por el Tribunal de Trabajo y Previsión Social tiene todas las facultades, toda la competencia, que todo lo que se desarrolle con ellos tiene fuerza de ley, tiene legalidad. Entonces nadie puede alegar que es ilegal, porque está realizado por un tribunal de conciliación debidamente conformado por un juzgado. Entonces, compañeros, este es el procedimiento de conciliación. Y aquí viene, podría decirse, la conclusión de toda esta situación que les dije, que al final de que el Tribunal de Conciliación trató de conseguir un acuerdo entre las comparecencias, en la representación de trabajadores y patrono, y a pesar de todos los intentos, los esfuerzos que realizó el Tribunal de Conciliación, pero al final no logró conseguir un arreglo ni compromiso de irse a un arbitraje. Entonces, después de ver fracasada la conciliación, el intento de conciliación, cualquiera de los delegados puede pedir al respectivo juez de trabajo y previsión social ¿qué es lo que va a pedir? Que se pronuncie sobre la legalidad o la ilegalidad del movimiento. Pronunciamiento que es necesario esperar, dice, antes de irse a huelga o al paro. Ahí estamos, compañeros, ya se dieron cuenta de eso. Que al verse fracasada el intento de conciliación por parte del Tribunal Conciliatorio, que no hubo arreglo ni acuerdo de las partes en irse a un arbitraje, entonces se da por agotada la conciliación, pero no lo hubo, ¿verdad? Fue fracasada el intento de conciliación. Entonces cualquiera de las partes puede pedirle al juez de trabajo y previsión social sobre qué era lo que querían evitar, ¿verdad, compañeros? Evitar que los que están planteando, los que están pidiendo, se vayan a huelga en caso de los trabajadores o a un paro en caso de los patrones. Se quería evitar a toda costa y para eso es que se conforma un tribunal de conciliación. Entonces, como no hubo conciliación ni acuerdo para irse al arbitraje, entonces las partes van a pedir la legalidad o ilegalidad del movimiento. Pronunciamiento dice que es necesario esperar antes de irse a huelga o al paro. Y el auto correspondiente será dictado a reserva de que causas posteriores cambien la calificación que se haga. El auto, ese sí es emitido por el juez de laboral, de trabajo y previsión social. Y va a verificar que se llenen los requisitos determinados en los artículos 241 y 246 del Código de Trabajo que se refiere a la huelga y al paro. También, para que no haya violación a los derechos, esa resolución, ese auto que va a emitir el juez de trabajo y previsión social para determinar que no se violenten los derechos, le va a pedir, dice,
que sea consultada inmediatamente por una sala jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, la que hará el pronunciamiento definitivo dentro de las 48 horas siguientes a aquella en que recibió los autos. Y entonces, para que sea declarada, para la declaratoria de la ilegalidad de una huelga o de un paro, acordados y mantenidos de hecho. ¿Qué quiere decir eso, compañeros? Que ya estaba el movimiento, ya habían, prácticamente ya había una huelga, de hecho ya no estaban trabajando los trabajadores. Por eso dice que para la declaratoria de ilegalidad de una huelga, de un paro, acordados y mantenidos de hecho, o sea, ya estaban de hecho porque no estaban siendo legales, se tramitará la cuestión en forma de incidente porque ya habían iniciado sin que el juez la haya declarado legal. Y el 395, compañeros, del Código de Trabajo establece que si no hubiere arreglo, no hubiere suscrito compromiso de ir al arbitraje, los trabajadores, imagínense, hay plazo para eso, no solo, compañeros, para que sea legal, no solo se nos ocurrió mucha y así, bueno, en el buen Chapín, mucha, miren, no hubo acuerdo, vámonos a huelga, ¿verdad? No se hubiera llegado a ningún acuerdo, los trabajadores gozan de un plazo de 20 días para declarar la huelga calificada de legal, contados a partir del momento en que se les notifique la resolución de la sala, confirmando el pronunciamiento del juez. De igual manera, compañeros, entonces, también los delegados, ya sea de los trabajadores o del patrono, cualquiera de ellos le puede pedir al juez en cualquier momento posterior a dicha declaratoria que se pronuncie, a pesar de que sea legal, que se pronuncie sobre la justicia o injusticia del movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que si es justa la huelga o injusta, o si es justo el paro o es injusto el paro. Siempre de acuerdo al artículo 242 y 252 del Código de Trabajo. Y igual el juez tiene que resolver sobre esa situación, ¿verdad, compañeros? Calificado de justa una huelga o injusto un paro, el juez debe tomar todas las medidas necesarias tendientes a garantizar y hacer efectivo el pago de las responsabilidades determinadas en el artículo 242 y 252. Entonces, compañeros, la conciliación tiene la finalidad de conseguir un acuerdo entre un sindicato, entre una agrupación de trabajadores y el patrón, o lograr que vayan a terminar de solventar su situación ante un tribunal de arbitraje para evitar agrandar el proceso en un juzgado laboral. Porque en un arbitraje, que si todavía nos da chance otra clase, vamos a hablar del arbitraje, porque en un arbitraje también es más liberal, podríamos decir, la forma de aportar la prueba, un montón de cuestiones, es más distinto. En cambio, en un juicio laboral, pues algunos de ustedes ya han estado en un juicio, pues tenemos horas, tenemos plazos que debemos cumplir. Y de no presentar un documento, hay plazos que ya no lo podemos hacer y se pierde un proceso, ¿verdad? Es formal, es parte del organismo judicial. Por lo tanto, entonces, es preferible enviarlo a un arbitraje que hay más libertad, que viene siendo similar a la conciliación. Y al final del artículo 398 establece que, bueno, también un inciso D del 396, compañeros, del 396, la obligación del patrono a pagarlo. Eso es en el caso de que no quiera cumplir y ya la huelga fue declarada legal y justa. Si no cumple, entonces, en caso de negativa, pueden acudir a la vía ejecutiva. Al inicio de la clase yo hablé de
situación ejecutiva, que lo pueden ejecutar, hacer que cumpla con los compromisos. Y también, compañeros, las demás declaraciones que el juez estime procedentes, calificada de injusta una huelga o de justo un paro. El juez debe, dice, proceder en el primer caso en la misma forma que indica el párrafo anterior que acabo de mencionar y de acuerdo al artículo 242. Así es que esos artículos, compañeros, hay que darles lectura. Entonces, compañeros, creo que por aquí nos quedamos el día de hoy, a los que estuvieron conectados. Esta es la conciliación. Es bien, fíjense que es bien sencillo, no es una cuestión de complicada, solo es de que ustedes le den lectura a este articulado y ahí está cómo se desarrolla la conciliación. Pero la finalidad de la conciliación, y su nombre lo dice, conciliar, es buscar un acuerdo entre las partes para evitar, ¿qué? Evitar una huelga, evitar un paro y precisamente evitar que todo esto se vaya ante un juez de laboral, de trabajo y previsión social, que todo se quede en forma conciliatoria, que por supuesto dice que los arreglos que se hagan ahí, el acta y todo, tiene fuerza de ley, tiene carácter de un título para evitar todo eso y sobre todo evitar la huelga. Entonces, compañeros, por ahí nos quedamos el día de hoy y si Dios lo permite, el día jueves, ahí vamos a ver calendario, creo que todavía no había el día de hoy, ¿verdad? Mencioné en alguna clase que a 9, 10 por ahí empezaban, lo que no logré escuchar si Ciudad de Guatemala o Antigua, pero ya la otra semana aparecen los calendarios. Entonces, compañeros, así estamos. Para las personas que pidieron revisión, algunos de ellos sí, por alguna razón no se les sumó su nota. Lo raro era de que, un ejemplo, un grupo de 8 personas, todos tenían incluida su nota, pero había alguno que no. ¿Por qué? No me pregunten qué pasó, pero lo importante es que ya lo revisamos y sí hizo falta sumarle la nota de su trabajo a algunos. Ahora otros sí, no hay conciliación ni arreglo directo. Entonces, jóvenes, que pasen buena noche. Si Dios permite, nos vemos el día jueves. Muchas gracias, Lic. Feliz noche. Gracias, licenciado. Muy feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado.